Entonces vamos a empezar el tema hablando acerca de la fisiología gastrointestinal. Entonces aprovechamos que recién hemos visto la fisiología del sistema nervioso central, el cual pues se divide en periférico y en central. Vimos todas sus funciones, pero aquí vamos a encontrar un aspecto importante dentro de esta fisiología y es que el aparato gastrointestinal pues también cuenta con un sistema que se denomina como el sistema nervioso del propio intestino en virtud de las funciones que va a estar cumpliendo con este aparato. Entonces, empezamos hablando de que el proceso de la digestión, en términos generales, empieza desde el momento en que ingerimos los alimentos. Los ponemos en la boca, pero antes de este proceso que es como muy mecánico, hay una serie de factores desde el punto de vista del sistema nervioso que solamente con el centro de la saciedad o del hambre, como lo veíamos allá en el hipotálamo, pues van a inducir la secreción de una serie de enzimas y de sustancias de características hormonal que van a la par del proceso que vamos a ir viendo paso a paso y que pues hacen mucho más complejo este proceso de la fisiología gastrointestinal. Pero entonces empezamos diciendo que nos da hambre, ingerimos el alimento, esa ingestión del alimento entonces va a inducir inmediatamente que se secreten por una serie de glándulas que encontramos a nivel de la boca, que son las glándulas salivares, las cuales van a producir un líquido que nosotros conocemos como la saliva, que está compuesto a su vez por una serie de enzimas y algunos iones que van a facilitar este proceso de el desdoblamiento de las sustancias que tienen los alimentos. Entonces vamos a iniciar este proceso. Luego, a través del proceso de la masticación, pues ese alimento que hemos ingerido va a tornarse más pequeño y se va a convertir como en un bolo inicial, junto con la secreción de la saliva y luego pues entonces vendrá el proceso de la deglución, que es tragar el alimento y utilizar la palabra tragar es completamente fisiológica, entonces se da el proceso de la masticación, luego se traga o se pasa o se deglute el alimento y una vez en el estómago, entonces este bolo alimenticio va a ser objeto de otra serie de enzimas y de ácidos que se van a producir directamente por el estómago, cuyo objetivo es continuar haciendo ese alimento que hemos tomado en partículas mucho más pequeñas que puedan ser fácilmente absorbidas y el proceso de absorción se va a dar principalmente a nivel del intestino delgado. Es donde vamos a encontrar unas estructuras que se llaman las microvellosidades, que es un grupo de células especializadas a través de las cuales ese alimento que ha sido sujeto de las enzimas en la ingestión por la saliva, del proceso de mezclado y propulsión a nivel del estómago y en esa primera porción del intestino que se denomina duodeno, a donde va a llegar el conducto biliar y el conducto pancreático que se va a formar en un solo conducto a través del conducto de Wisburg. Vamos entonces a tener expresión enzimática pancreática y de las sales biliares que van a ayudar a emulsificar las grasas por un lado y por otro lado pues a desdoblar esas proteínas en las fracciones más pequeñas que serían los aminoácidos para que en su tránsito por el intestino se dé este proceso de absorción. El porcentaje de absorción que se va a dar a nivel del intestino grueso es un porcentaje mucho más bajo. Sin embargo, allí se va a continuar absorbiendo agua y finalmente, gracias a este sistema nervioso, va a continuar haciendo el recorrido por todo el intestino hasta que finalmente se va a eliminar ya en forma de los productos de desecho, o sea, todo aquello que ya no le sirve al organismo, pues entonces va a ser eliminado. Algo que es importante, eliminado a través del proceso de la defecación. Algo que es importante es que en todo el trayecto del intestino nosotros tenemos una cantidad de bacterias. Esas bacterias son bacterias que desde el punto de vista fisiológico cumplen funciones muy importantes porque van a ayudar a regular algo que se llama la microbiota y es ese ambiente microbiológico que tenemos a nivel intestinal cuyo objetivo o cuya función también está muy relacionada
con el proceso de facilitar esa absorción de muchos de esos nutrientes. Además de que también vamos a tener un sistema de defensa muy interesante dentro del sistema, dentro de todo el aparato gastrointestinal, pues dadas las características de los alimentos que consumimos. Muchos de ellos pues sí van a tener un lavado adecuado, una cocción adecuada, pero pues en otros escenarios realmente no va a ser parte de este proceso y el sistema inmunitario pues se encarga entonces de prevenir esas o de atacar esas posibles infecciones de las cuales el sujeto sería objeto. Entonces, de manera general, para recordarles a ustedes aquí esta anatomía, entonces tenemos la cavidad oral. Aquí ustedes están viendo estos tres juegos de glándulas que tenemos. Tenemos las glándulas parótidas, tenemos las glándulas sublinguales, que como su nombre nos lo indica, pues lo vamos a tener debajo de la lengua, y vamos a tener acá unas glándulas submaxilares. Aquí las tenemos junto al maxilar y vemos acá que esta cavidad oral donde vamos a encontrar los dientes y encontramos la lengua, se va a comunicar con esta estructura que ya es familiar para nosotros, que se denomina en su porción, la que observamos cuando le pedimos al paciente que abra la boca, la orofaringe. Tenemos una nasofaringe y tenemos una orofaringe. Luego esta faringe entonces va a seguir este trayecto y observan ustedes acá en color amarillo cómo la faringe luego va a dar lugar a lo que conocemos como la laringe, ¿cierto? Que va a ser esta porción donde vamos a encontrar las cuerdas vocales y donde vamos a encontrar la epiglotis, y aquí pues tendremos la comunicación hacia los pulmones. Si seguimos de la faringe hacia abajo, entonces se va a comunicar con la siguiente estructura, que es el esófago, y ustedes recordarán pues que histológicamente las características del esófago van a diferir notoriamente de las características histológicas que vamos a encontrar acá a nivel del estómago, y esto pues va a ser causa de que sea un tejido susceptible a este ácido gástrico en situaciones que se denominan reflujo gastroesofágico. Aquí en este punto vamos a tener unas estructuras valvulares que se denominan el cardias, que va a separar el esófago del estómago, y el píloro, que va a separar el estómago de la primera porción del intestino delgado, que sería el duodeno. Y el duodeno, recuerdan ustedes que tiene tres porciones: primera porción, segunda porción, tercera porción, y entonces se va a encargar de separar. Estos dos esfínteres que tenemos acá son esfínteres de cierre muy fuerte, es decir, que una vez que son franqueados o que pueden pasar solamente cuando viene el bolo alimenticio. De hecho, ustedes han encontrado en la literatura que nos dice que el esófago es un espacio virtual, o sea, no tiene una luz como un bronquio, no tiene una luz como la tráquea, los que han podido ver vía aérea, sino que es una estructura muscular, pero que sus paredes están adosadas, están pegaditas entre sí, y que únicamente cuando está el bolo alimenticio, pues entonces pasa y es allí como cuando se dilata. Y va a seguir una serie de movimientos como si fuera una especie de un peristaltismo. Entonces veremos ahora cómo el bolo alimenticio va pasando, va siendo empujado a través de toda esta estructura, franquea entonces, gracias a la presión que se va a ejercer en en todo este recorrido, franquea el cardias y finalmente entonces va a llegar aquí al estómago. Cuando llega al estómago, entonces este bolo alimenticio, el hecho de haber pensado en la comida, de haber sentido el olor a la comida, eso va a inducir, y a todos nos ha pasado cuando tenemos mucha hambre y de pronto un olor muy característico es, por ejemplo, el de la carne asada. Entonces sentimos el aroma de la carne asada y empezamos a salivar y decimos, uy, se me hizo agua en la boca. Ese es un término popular, pero bien está reflejando lo que desde el punto de vista fisiológico está ocurriendo. Entonces aquí vamos a enlazar tres fases, que va a ser la fase cefálica, donde va a estar involucrado el hipotálamo. Vamos a tener una fase gástrica y vamos a tener luego una fase intestinal. Entonces, al haber pensado o al haber sido estimulado por cualquiera de los sentidos que pueden activar esta zona, entonces las glándulas salivares van a empezar la secreción del jugo gástrico, de la saliva, en preparación a ese bolo alimenticio. Y en simultaneidad con esto, pues entonces vamos a tener también una fase gástrica en la cual las células parietales de la región del estómago
van a empezar a secretar, y ellas lo hacen de manera independiente, los iones hidrógeno y los iones cloro, que ya en la luz del estómago van a formar el famosísimo ácido clorhídrico, que va a ser el ácido que va a continuar ese proceso de desdoblamiento de las proteínas y de los compuestos de los alimentos en fracciones mucho más pequeñas para que luego sean absorbidas a nivel del intestino. Entonces, dentro de esa misma fase cefálica veremos que se van a inducir una serie de movimientos dentro del estómago para poder mezclar ese ácido y esos jugos gástricos con ese alimento, pero eso también va a permitir o va a inducir que el cierre de esta válvula que se llama el cardias y el píloro sea un cierre hermético, de tal manera que los movimientos que se generan en el estómago no van a facilitar que haya el reflujo o que lo que está en el estómago pase hacia el esófago, porque en este caso, como les decía, la histología del esófago es bastante diferente a la mucosa del estómago, no está creada para supuestos que tienen jugo gástrico, y entonces termina ocasionándose una erosión a nivel del esófago o unas úlceras esofágicas. Bien, entonces esa es la razón por la cual esta estructura va a tener un cierre competente para impedir ese reflujo. De tal manera que cuando se dan esos movimientos aquí, pues van a ir facilitando, hay un aumento de presión, hay una contracción dentro de esta cámara gástrica, y eso va a hacer que progresivamente se impulse o se empuje, como si ustedes tienen una manga pastelera y ustedes hacen presión en el centro de la manga pastelera, pues va a salir un poquito de esa crema, ¿cierto? Desde el estómago hacia la primera porción del duodeno. Más o menos así es como ocurre. Entonces van a ser contracciones repetitivas, no es como si estuviésemos vaciando, no sé, un balde de agua sobre otro recipiente, no, así no funciona, sino que van a ser estos movimientos los que van a ir progresivamente pasando este bolo alimenticio desde el estómago hacia las primeras porciones del intestino, y eso va a ser regulado en tiempo, de tal manera que cuando ese alimento está aquí en el duodeno, pues la vesícula biliar y el páncreas, que es la estructura que ven ustedes aquí de color amarillo, van a empezar a secretar, sobre todo el páncreas, una cantidad de proenzimas, es decir, enzimas que van a estar no activadas, porque si se secretaran activadas, pues autodigerirían el páncreas, lo destruirían. Entonces ellas se secretan en una forma inactiva, y una vez cuando están en contacto con el pH de los jugos gástricos, ya de ese bolo alimenticio que se encuentra aquí, entonces estas enzimas ya se vuelven enzimas activas y continúan con ese proceso de la digestión de los alimentos, y es allí entonces ese poquitico que fue empujado por esta manga pastelera, entonces está en contacto con las vellosidades del intestino, absorbe la mayor cantidad de nutrientes que le sean posible, e inmediatamente cuando viene otra contracción del estómago y viene otro poquito de alimento, pues se va a ir desplazando, se va desplazando, se va desplazando por toda la extensión del intestino delgado, y en cada una de esas porciones, pues entonces va a irse continuando ese proceso de absorción. Esto tiene una regulación en tiempo, y es una regulación que permite que ese tránsito intestinal sea lo suficientemente lento o rápido, como ustedes lo quieran ver, para permitir la adecuada absorción de los alimentos. Cuando es demasiado rápido, por ejemplo, cuando el paciente ha sido susceptible de un proceso infeccioso por una enterotoxina, entero hace relación al intestino. Todo lo que encuentran ustedes como entero es intestinal. Entonces, una enterotoxina, esa toxina va a afectar el sistema nervioso del intestino y su tránsito va a ser mucho más rápido. Entonces, creo que todos han experimentado alguna vez lo que es un episodio diarreico y se escucha un ruido, un gorgorismo. Entonces, es el gas que va a ser producido no solamente por estas sustancias químicas como tal, sino por la presencia de las bacterias sobre estas sustancias que van a generar pues la producción del gas, ¿no? Y entonces ese gas, pues con el movimiento intestinal, las asas empiezan a distenderse mucho, ese gas empieza a movilizarse, hay un movimiento más rápido del intestino, y finalmente el resultado es que lo que se estaba ingiriendo no va a ser absorbido. Entonces prácticamente en el proceso de la defecación
se eliminará el alimento prácticamente sin haberse absorbido, y pues eso es claramente importante desde el punto de vista nutricional, porque no solamente se está perdiendo la posibilidad de absorber estos nutrientes valiosos para nuestro cuerpo, sino que adicionalmente se está perdiendo agua. Y al perderse agua y electrolitos, pues entonces sobreviene un estado que ustedes ya conocen, que es el estado de la deshidratación. Entonces aquí haciendo el recorderis anatómico, entonces tenemos las porciones del duodeno. El duodeno se va a comunicar luego con una segunda porción de ese intestino delgado que se llama el yeyuno, y finalmente la tercera porción del intestino delgado se llama ileón. El ileón, que va a ser más o menos a este nivel, este es el lado derecho, entonces el ileón va a comunicarse con esa primera porción del intestino grueso que se denomina el ciego. Y justo en este ángulo es donde encontramos ese vestigio del intestino, que es una estructura pequeñita, de las mismas características del intestino, pero es alargada de longitud variable, que conocemos como el apéndice. Entonces el apéndice generalmente se va a encontrar en esta región y como su luz es tan pequeña, él fácilmente puede ser impactado por una semilla, por un fecalito, y eso va a generar una obstrucción, y esa obstrucción trae consigo un proceso inflamatorio, y al haber un proceso inflamatorio, pues eso va a generar una isquemia. Recuerden, lesión, isquemia, infarto. Entonces ocasiona una isquemia, y la isquemia duele. Entonces, esa zona del intestino, esa pequeña porción del intestino, pues empieza a inflamarse, y es donde tenemos la manifestación del dolor por irritación del peritoneo, cuando ya está muy inflamado, y en caso tal de que esa isquemia persista, pues va a llegar a infartarse parte de esa zona del intestino, y al infartarse existe la posibilidad de que se rompa, y entonces ahí hablamos de un apéndice perforado. Es importante que ustedes tengan en cuenta y que recuerden que todos los órganos, sobre todo vamos a hablar de los intestinos, que son las estructuras donde internamente pues hay una gran cantidad de bacterias que cumplen una función muy importante, pero solo ahí, dentro del intestino. Todo lo que contiene el intestino pues hace parte de un proceso biológico y bioquímico, y son sustancias tremendamente erosivas. Creo que todos también hemos experimentado alguna vez un episodio de emesis o de vómito, y recordamos quizás ese sabor amargo que nos queda en la garganta, una sensación muy desagradable, la sensación ácida. Entonces, ahí estamos teniendo conciencia de lo ácido que es el jugo gástrico, y solamente está, digamos que está bien que se produzca aquí porque tiene una función fisiológica, pero por fuera de esto, pues va a ocasionar cualquier lesión, cualquier trauma, cualquier injuria, como cualquier otra sustancia fuera de su lugar de trabajo, por mencionarlo de alguna manera. Entonces, cuando se presenta la ruptura, por ejemplo, en el estómago, con ocasión de una úlcera gástrica, por diferentes motivos que citaremos un poco más adelante, pues entonces ese ácido va a pasar ¿a dónde? A la cavidad peritoneal. Y se llama cavidad peritoneal, pues todo lo que está dentro del abdomen y que está cubierto por una membrana que se llama el peritoneo. Entonces, lo mismo pasa con el apéndice. Quería llegar a este punto. Cuando el apéndice entonces ha pasado por las fases de lesión, de isquemia, y finalmente se infarta, al infartarse, pues eso está generando una necrosis del intestino. Y al generar esa necrosis, pues es una zona que ya está desprovista de oxígeno, que ya está desprovista de una cantidad de cosas, y que fácilmente puede llegar a romperse. Y entonces lo que va a caer en la cavidad peritoneal, ¿qué es? Heces, material fecal, porque miren todo el recorrido que ya hizo ese alimento, además de que van a salir las bacterias que normalmente debían estar aquí, y entonces entra el paciente en un estado inflamatorio, en un proceso de enfermedad que se denomina la peritonitis. Entonces, por un lado tenemos la apendicitis, que es la inflamación del apéndice. Siguiendo este curso, da unas manifestaciones clínicas de dolor,
ya el dolor se hace más generalizado al abdomen y el abdomen se va a tornar muy duro, que el paciente no va a tolerar la palpación, y es allí cuando ustedes aprenderán que el paciente tiene el abdomen defendido. Es decir, él mismo está oponiendo resistencia al examen físico porque eso le genera mucho dolor. Y eso va a estar generalmente relacionado con la ruptura de la base del apéndice y obviamente pues la exposición de todas las estructuras a estas sustancias químicas que van a ocasionar la peritonitis. Eso pues es una complicación grave, dependiendo del paciente pues evolucionará favorablemente, otros pacientes no evolucionan tan bien y bueno. Entonces, nos quedamos aquí en el ciego y luego vamos a tener esta porción ascendente del intestino grueso que se denomina el colon ascendente. Entonces, el intestino grueso se llama colon. El intestino delgado, si lo vamos a llamar, se divide en tres porciones: el duodeno, el yeyuno y el ileón. El punto en el cual se van a unir estos dos intestinos se va a denominar el ciego. Tenemos aquí el apéndice y el intestino grueso se denomina colon. Entonces tenemos el colon ascendente, que es el mismo intestino grueso, pero es el recorrido que sigue en el movimiento de este peristaltismo. Luego vamos a tener el colon transverso, que es esto, y finalmente vamos a tener el colon descendente, que en esta gráfica no lo vemos, pero debe ir en este sentido, como creando el marco de un cuadro a estas estructuras intestinales. Y ese colon descendente luego va a tomar una posición anatómica en el lado izquierdo que se va a denominar el sigmoides, que en el sigmoides ya no hay proceso de absorción para finalmente terminar en otra estructura mucho más corta que se denomina el recto. El recto tampoco va a tener, allí va a tener lugar procesos de absorción, pero algo importante es que allí vamos a tener dos esfínteres, un esfínter interno y un esfínter externo, de tal manera que esos dos esfínteres son los que van a garantizar de que ese contenido intestinal esté allí, esté aquí. Cuando ya la ampolla rectal empieza a distenderse, porque ya hay una gran cantidad de esos restos de bolo alimenticio que ya fueron absorbidos y que ya tienen que ser eliminados, entonces vamos a tener unos reflejos neurales que van a inducir el proceso de la defecación. Entonces van a disminuir la presión del esfínter esofágico interno, luego la del esfínter esofágico externo y finalmente pues se va a dar el proceso de la defecación. Entonces así a grosso modo, esto pues va a ser el repaso anatómico de todas estas estructuras. Profe, Señor. profe, una pregunta es que entonces, por así decirlo, la peritonitis se puede causar por una, o sea, la causa más común de la peritonitis es porque el apéndice se revienta o Se rompe. se rompe, perdón, se rompe, o también puede haber otra. No, las causas pueden ser multifactoriales. O sea, aquí lo importante es tener en cuenta cómo, digamos, cómo es que está funcionando el aparato digestivo. Pero, por ejemplo, una causa de peritonitis puede ser una úlcera gástrica. Entonces, el paciente, por ejemplo, no tenía buenos hábitos de alimentación, no comía más o menos a las mismas horas, y la explicación de tratar de crear un horario para las comidas es por el mismo principio fisiológico que tenemos del ciclo circadiano. Entonces, hormonalmente nosotros vamos a secretar ciertas hormonas a determinadas horas del día. Entonces nosotros estamos acostumbrados, porque es nuestra cultura, a desayunar entre las 6 y 7 de la mañana, por citar un ejemplo, o entre 5 y 7 de la mañana. Entonces, como eso ya hace parte de un ciclo fisiológico, pues las células parietales y las otras células del estómago empiezan a partir de ese momento a secretar los componentes para la creación de este ácido, ¿ok? Normalmente este estómago está recubierto por una mucosa, por una cantidad de moco, y ese moco claramente va a tener una función protectora sobre la misma estructura del estómago, de tal manera que el mismo ácido que es tan fuerte pues nos termine lesionando o erosionando las paredes del estómago. ¿Por qué? Porque lo que se espera es que tan pronto llegue el alimento,
ese alimento que está llegando al estómago distiende las paredes del estómago. Él inicialmente está replegado, es como si fuera un acordeón cuando está cerrado. Pero cae una porción de alimento y él se repliega como si estiráramos el acordeón. Y ese proceso de estiramiento va a generar impulsos neurales al sistema nervioso y de retroalimentación a las células del estómago para producir más ácido. Entonces, esa producción de más ácido va a caer directamente sobre el alimento. Pero si por el contrario empezamos a cambiar nuestros hábitos y no llega alimento, pues entonces el ácido va a incidir sobre esa capa de moco que está protegiendo el estómago hasta que progresivamente pues va creando un cráter y va a dejar expuesta la mucosa estomacal y la mucosa se inflama y luego entonces viene la misma lesión de lesión, isquemia, infarto, entonces se infarta una zona, se rompe y al romperse pues este ácido junto con las bacterias que estén allí va a caer a la cavidad abdominal que normalmente es estéril y al caer aquí, pues entonces va a ocasionar una peritonitis. Otro ejemplo, un paciente con una herida por arma de fuego. Entonces, un proyectil a nivel del abdomen rompió el intestino. Entonces, al romper el intestino, pues otra vez queda expuesto material fecal en la cavidad abdominal, bacterias, ácidos, todos estos componentes, y el paciente seguramente va a cursar, tendrá una alta probabilidad de desarrollar una peritonitis. Entonces, pues las situaciones son variadas, multicausales, pero pues si hablamos en términos generales de lo que puede ser más común para el desarrollo de una peritonitis, pues es la enfermedad que con mayor frecuencia se presenta y es la apendicitis. No toda apendicitis termina en peritonitis y eso quiero que lo tengan claro. Es posible que ese apéndice pues se inflame pero no se rompa y al no romperse, o sea, se hace el procedimiento quirúrgico o el paciente acude tempranamente, pero hay pacientes que llegan con 8 días de dolor abdominal. Entonces ya con tantos días la literatura nos dice que un paciente con más de 24 horas de dolor abdominal, 24 a 36 horas, es un paciente que probablemente ya está perforado para el caso de la apendicitis. Entonces ya uno sabe que ese paciente probablemente ya se le rompió la base y que ya hay una contaminación de la cavidad abdominal. Entonces se realiza un lavado exhaustivo, pero tiene que estar bajo cubrimiento antibiótico y observación porque probablemente va a desarrollar una peritonitis. Bueno, entonces las contracciones musculares del tracto digestivo se denominan peristalsis. Miren ustedes acá el movimiento, este es el mismo bolo alimenticio, ¿sí? Aquí esto, la gráfica lo que nos está mostrando es eso. Miren cómo empuja. Entonces lo va empujando a través de estos movimientos peristálticos hasta que llega finalmente al estómago. Entonces, por peristalsis entendemos que son esa serie de contracciones musculares normales, coordinadas, eso es importante, rítmicas, que ocurren automáticamente para hacer pasar los alimentos a través del tracto digestivo. Esa es la manera. Entonces, aquí lo que les estaba mostrando, entonces miren ustedes, tenemos el duodeno en sus porciones, aquí tenemos entonces el yeyuno y aquí tenemos el ileón. Mire, esta porción es intestino delgado y el intestino delgado se va a vaciar en esta región que se llama el ciego, que es la porción ya de intestino grueso y por aquí vamos a tener el apéndice. Esto que ustedes están viendo acá se llama epiplón, ¿sí? Entonces va a ser como esta estructura que va a estar cubriendo todas las asas intestinales y que va a permitir pues que se mantengan ellas en más o menos esa posición como los que han entrado a cirugía y hemos visto todo esto. Aquí lo que les estaba contando, ¿sí? Yo he visto que ese epiplón lo utilizan para hacer como un emplasto cuando se perfora el colon. ¿Esto por qué se realiza así? No, no sé, yo nunca he visto que se realice un emplasto cuando se perfora el colon. Cuando se perfora el colon, lo que se tiene que hacer es suturar, hacer una rafia o si hay muchas lesiones, entonces lo que se hace es una hemicolectomía y así se llama. O sea, se está cortando un pedazo de colon y se está haciendo una anastomosis término-terminal. Anastomosis es la unión. Con eso nos referimos a que están uniendo o están suturando o están cosiendo esos dos extremos y luego lo que hacen es arropar con el peritoneo toda la cavidad abdominal, o sea, la están poniendo encima de esto, pero no es que se haga un emplastro. Si hay una perforación de colon, eso hay que suturarlo. Ah, Bueno, vale, profe. Sí.
Aquí entonces ustedes están viendo este cordón y este cordón pues va a hacer relación como al sistema nervioso que vamos a tener acá y va a formar estas estructuras que se llaman las austras, que van a ser como estas abolladuras que observamos acá en todo el trayecto del intestino. Miren ustedes el apéndice, colon ascendente, transverso y finalmente descendente, la porción sigmoidea, y alcanzan ustedes a notar que las características morfológicas del recto van a diferir de lo que observamos en la otra estructura que es el colon. Pero cuando hablamos del aparato gastrointestinal, pues es importante citar que no solamente estamos hablando de lo que sería el estómago y los intestinos, sino que hay una serie de estructuras que pueden llamarse como accesorias, pero tienen funciones muy importantes. Aquí tendríamos entonces el hígado, y debajo del hígado, algunos han entrado conmigo a colecistectomías, vamos a encontrar esta pequeña estructura en forma de saco que se denomina la vesícula biliar, la cual va a producir las sales biliares que se van a encargar de emulsificar las grasas que van a llegar acá al duodeno, junto con, con las enzimas, las proenzimas que van a ser secretadas por el páncreas. Entonces, en conjunto, estas tres estructuras grandes, hígado, vesícula biliar y páncreas, pues cumplen funciones importantísimas, adicionales o sí, de vital importancia dentro del aparato digestivo. Esta gráfica, para recordarles a ustedes esta anatomía, entonces tenemos una túnica serosa que va a ser esa parte más externa, la capa subserosa. Luego vamos a tener una capa de fibras musculares longitudinales, seguida a su vez por una capa de fibras musculares circulares. Y observan ustedes acá en la capa submucosa, porque esta será la capa mucosa, la cantidad de vasos sanguíneos y la inervación especial. Entonces miren ustedes acá que tenemos esto que se denomina una vellosidad. Estas vellosidades intestinales, pues nosotros a simple vista no las podemos observar, pero estas estructuras van a tener toda esta cantidad de células, de tal manera que si nosotros las estiráramos, todas estas vellosidades, pues tendríamos un área de absorción muchísimo más grande de lo que realmente estamos observando, y pues es, digamos, una de las bondades de nuestro diseño fisiológico, de tal manera que por donde ustedes lo miren, se va a dar un proceso de absorción que va a ser altamente efectivo. Entonces empezamos con las secreciones, con esas secreciones de todo el aparato gastrointestinal. Entonces empezamos con la secreción de la saliva. Entonces vamos a tener una serie de enzimas, como por ejemplo la amilasa, que va a ser una de las enzimas que se va a encargar de desdoblar los almidones. Aquí vamos a tener entonces inmunoglobulinas tipo A y algunas lisocimas. Característicamente pues tiene un pH alcalino, también va a ser formado por sales orgánicas, y la inervación para que se produzca la salivación va a estar dada por una rama parasimpática del sistema nervioso autónomo, y la secreción va a estar desencadenada por reflejos, como les estaba diciendo. Entonces tenemos hambre y sentimos el aroma de la carne asada, o nos imaginamos un rico postre, o escuchamos los cubiertos en la cocina. Cualquiera de esos estímulos van a actuar como reflejos, y eso es lo que va a hacer que se desencadene el proceso de la salivación. Aquí en el estómago observan ustedes la distribución de las fibras. Aquí tenemos el esófago y aquí vamos a tener el músculo cardial, el esfínter cardial. Observan ustedes la distribución de las fibras, tenemos una serosa. Esta región se denomina el fundus o el fondo del estómago, y aquí vamos a tener toda esta región que se denomina el antro del estómago. Entonces tenemos el fondo y el antro. Y adicionalmente tenemos, por la forma anatómica que tiene, esta curvatura que se denomina la curvatura mayor, y esta que tenemos aquí que se denomina la curvatura menor. En el interior ustedes están observando lo que yo les decía, que es como si fuera unas, aquí lo mencionan como rugas, como si estuviese, como si fuese un acordeón. Entonces están cerraditos, pero cuando llega el alimento, él empieza a estirarse. Y ese proceso de estiramiento se convierte entonces en un reflejo que va a inducir la secreción de ácido y